En este solo capítulo nos damos cuenta que Jesús, si bien estaba entre la multitud y la multitud lo veía, Él hacía un cambio especial en las personas. Es a las personas a las que viene a buscar. De manera personal, Él tiene ese encuentro y la gente se acerca a Jesús y hay un cambio. Jesús hace la diferencia. El primer pasaje que vemos aquí en Lucas 5:1 es que estaban unos pescadores terminando de pescar, nada. Estaban ya recogiendo sus redes, las lavaban. Y es ahí que Jesús inicia su predicación. Y mucha gente le seguía, mucha gente. No a todas el Señor hizo la diferencia en la persona, en las personas, no todas las personas. Unos nada más iban a ver, otros fueron los que sí, Dios hizo la diferencia, el Señor actuó de manera especial. Y en este pasaje se ve a un hombre en especial. Una de las barcas, dice el versículo 3, era de Simón, que después Jesús le dice: ahora serás Pedro. Y la manera en que Jesús lo trató fue muy especial porque le rogó, a pesar de que había sido el predicador y ya tenía una fama, pues la gente se acercaba. Jesús humildemente rogó, le pidió por favor humildemente, no dice que le ordenó, le rogó que apartase la barca de la tierra, y allí entonces predicó. Pensaríamos que la predicación fuera suficiente para que hicieran los cambios en las personas, pero no es así. Vemos aquí en este evento que a pesar de que Pedro había estado lavando las redes, pero poniendo atención seguramente a lo que Jesús predicaba, no fue suficiente para adquirir una fe tan grande, al grado tal que cuando el Señor le dice en el versículo 4, Pedro, vámonos hacia mar adentro donde vas a echar las redes, Pedro no creía. Dice el versículo 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Pedro sabía muy bien lo que era pescar y no pescar y la hora en que se debía de pescar, y evidentemente ya en la mañana a esas horas seguramente como pescador sabría que no habría pescado. Los pescadores normalmente salían de madrugada, muy ya en la madrugada, todavía oscuro, por eso estaba regresando sin ninguna pesca. Así es que Pedro sabía que no era posible. Así es que lo que escuchó de Jesús, lo que Jesús enseñó, no había sido suficiente para lograr la transformación. Tenía que haber algo más. Pero para ver algo más, Pedro tendría que mover la barca, ponerlos a trabajar a su equipo. Vamos a poner otra vez las redes que ya las habíamos lavado, échenlas otra vez aquí a la barca y vámonos porque el maestro está diciendo que vayamos mar adentro. ¿Qué tuvo que pasar para que Pedro viviera el cambio? Obedeciera. Hasta entonces no había sido suficiente con lo que había escuchado. Era necesario que él obedeciera, si no, no hubiera visto milagros. Y efectivamente, Pedro obedeció y sacó a la embarcación al lugar que Jesús le decía. ¿Y qué pasó? Fue grande las redes al grado tal que casi se rompían. Fue grande la pesca y hasta tuvieron que llamar a los demás para que les ayudaran a sacar la pesca. Nosotros no podemos ver milagros si nosotros no le obedecemos al Señor. El Señor quiere que tú le obedezcas para que entonces la predicación se acompañe con la acción y puedas ver las maravillas de Dios. Ahora pasa algo muy especial en Pedro. En el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro
Ahí hubiéramos podido pensar, tenía varias opciones Simón Pedro cuando vemos los milagros que hacemos. ¡Uy, Señor, eres grande! ¡Qué grande eres! Pudo haber dicho eso, pero algo pasó en Pedro porque no había pasado antes. Se dio cuenta o tuvo la claridad de que estaba ante Dios, estaba ante el Santo de Israel, al grado tal que dice aquí, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que al lado de Jesús, al haber hecho eso Jesús, era imposible que él tuviera la oportunidad de estar cerca de él, dada su condición pecaminosa. Él no era digno de estar ante quien ejecutaba ese tipo de milagros, que solo Dios lo podía ejecutar. Por eso le dice: apártate de mí, que soy pecador. Y es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, tener la claridad de que nosotros no somos dignos de sus milagros, y que si ha hecho milagros, no ha sido por lo bueno que somos, sino por su misericordia. ¿Ha hecho milagros en tu vida el Señor Jesús? ¿Lo ha hecho? Bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros? Inclinarnos y arrodillarnos, decirle: Señor, ¿cómo es que tú has intervenido así en mi vida? Apártate de mí, que soy pecador. Esto sucedió en la Biblia, se habla de varias personas que vivieron esa claridad, esa visión. Isaías capítulo 6 versículo 5 nos habla de un profeta que era sacerdote y que no era tan malo, entre comillas, pero sin embargo, al ver la gloria de Dios, él exclamó: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Reconoció que estaba ante alguien mucho más santo, o el mucho más, ante el Dios santo, 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 que en sus entrañas claramente se conmovió diciendo: soy pecador. ¿Quiénes somos nosotros para no habernos desde hace tiempo inclinado ante Jesús con la misma reverencia de Pedro y ver que el hecho de estar aquí, yo no lo merezco, yo no merezco estar aquí, pero el Señor en su gracia ha decidido que yo esté aquí? ¿Hay alguien aquí que merece estar tras de los pies del Señor Jesucristo? No, por su gracia nos ha llamado y nos ha recogido. Por su gracia. Hay un video de unos perritos que son adoptados. Lo tengo en la segunda, por ahí está, al inicio. Creo que se los pasé en Facebook. ¿Alguien me sigue en Facebook? Bueno, ahí lo pasé, porque dije: ay, cómo me conmueven esos perritos que son adoptados. Me conmueven porque, ¿sabes qué? Reflejan mucho de la manera en que Dios me recogió. Me siento uno de esos perritos. Ahorita te voy a decir a quién me parezco, a qué perrito me parezco. A ver, vamos a ponerlo. ¿No está? No está. Se la perdieron. Lo pueden ver en mi muro de Facebook. Y soy el perrito que está triste. Así. Vas a ver un perrito triste ahí en ese video, y que lo adoptan y se pone muy alegre. Creo que yo me identifico con él. Después vemos el siguiente pasaje. En el versículo 12 se presenta un hombre. Quiero que veas cómo estaba este hombre, con poca lepra. ¿Qué dice? Lleno de lepra. Y aquí vemos al segundo hombre, de la soledad, porque un leproso es un hombre aislado, tiene que estar aislado de sus familiares, de sus queridos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Y como este hombre aislado, que estaba lleno de lepra. Y este hombre lleno de lepra, si algo quería, era un cambio. No cualquier cambio, por eso dice lleno de lepra. Estaba lleno de lepra.
no dice con algo de lepra. A lo mejor si hubiera tenido algo de lepra, no hace lo que este leproso hizo. Porque este leproso se expuso al momento en que se acerca al grupo de hombres con los que estaba Jesús, se expuso a ser apedreado. No estaba permitido que un leproso se acercara a un grupo de gente. Así es que tenía que estar lleno de lepra para decir, pues si ya me voy a morir de una vez que me apedreen y me maten, no me queda de otra más que acercarme y que Jesús haga los cambios. Quizás muchos de nosotros no vamos a Jesús con esa búsqueda total y con ese aceptar de los costos que implica pagar el precio por acercarse a Jesús, porque creemos que no estamos tan llenos de problemas o que ese asunto que nos ocupa pues no está tan grave. No tengo por qué exponerme tanto. Pero el hecho es que este leproso se expuso tanto porque era su única salida, era su única opción. Muchos de nosotros lidiamos con el asunto de nuestras necesidades y no las vemos tanta la necesidad porque no queremos, o sea, me pasa, iglesia, me pasa que me comparte su necesidad y yo le digo, ¿por qué no lo comparte a la iglesia para que todos estemos orando? No me contestan, pero yo sé que pena, ¿verdad? O, ay, no les va a importar, ¿para qué los molesto? Tiene que haber tanta necesidad para que entonces el orgullo se baje, ¿sí? Se tiene que bajar el orgullo para entonces decir, no, sí lo necesito poner ante mi grupo de hermanos porque esto es algo que me ocupa, es algo grave, quiero que Dios obre. Pero como no lo siento tan grave, quizás por eso no estoy dispuesto a humillarme un poco. ¿No es así? Y mejor no los molesto. Tiene que estar pasando algo muy grave para que no se agrave. Te pregunto, ¿tiene que pasar algo muy grave para que no lo pongas, no lo ubiques como una necesidad, dispuesto a pagar el precio de buscar la gracia de Dios? Esa es una clara señal de que estamos actuando en fe, cuando actuamos sin restricción a los costos que implica acercarnos. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Pero qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer el leproso? Se arrodilló. Se humilló. ¿Por qué Dios no actúa como quisiéramos en varias áreas de nuestra vida? Porque ha faltado humillarnos como el leproso, porque el leproso no tenía otra salida. Si tú crees que tienes otra salida para, por ejemplo, la conversión de alguno de tus familiares, pues a lo mejor hay otras salidas, a lo mejor por ahí va a encontrar la salida. Pero si tú estás apremiado de que Dios obre, humíllate. Señor, si quieres, puedes tocar a mi hijo, tocar a mi hija, tocar a mis amados para obrar en ellos, tocar a mi jefe, a mi compañero de trabajo, tocar a la persona que tú pones en mi corazón. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 13. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Por la gracia y la misericordia de Dios, el hombre fue cambiado. Jesús no tan solo quiso, sino lo tocó. Es señal de que Jesús está dispuesto a contaminarse del contaminado. Jesús está dispuesto a abrazar al que no es abrazable para darle la sanidad y la nueva vida que necesita. El Señor Jesús no minoró el costo. Él fue a la cruz por completo para liberarnos y darnos la oportunidad de pasar de la soledad a la comunidad, a ser familia.
Ayer que estuve aquí el sábado, estaba el grupo de mantenimiento trabajando, poniendo algunas luces y haciendo algunos cambios. Por otro lado, el grupo de teatro estaba aquí activo, haciendo unos preparativos para el aniversario. Y había gente, el grupo también de educación estaba organizando algunas cosas de educación. Había comunidades, diríamos, trabajando, activos para el Señor. Vico estaba, por otro lado, enseñando al grupo, a dos personas del grupo de alabanza. Había comunidad, había familia, y yo dije, qué hermosa iglesia. Cuando están buscando personas que no se hubieran conocido, ahora se conocen y están integradas en un trabajo para el Señor, están en comunidad. Y tenemos varios proyectos para la iglesia. Y nos gustaría que tú estuvieras integrado en una de esas áreas de comunidad. Tenemos lazos, tenemos círculos en familia donde se da la oportunidad de invitar a gente, donde se está actuando en comunidad. Tenemos los grupos femeniles, los grupos de jóvenes, el grupo de teatro, tenemos el grupo de varones, tenemos varias áreas donde Dios quiere que ya no estés aislado. El Señor no le gusta que estemos aislados, como leprosos, como si tuviéramos algo o los demás tuvieran algo y nos contaminaran. Jesucristo puede sanar ese aislamiento. Luego tenemos más adelante, en el capítulo 17, tenemos a un paralítico. Cuando llegó a Capernaum, la multitud se reunió y unos hombres, versículo 18, unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro. ¿Qué tuvieron que hacer? Desde el techo, sacaron lo que había en el techo y pusieron enfrente de Jesús a ese paralítico. Ahí estaban los escribas y fariseos. Y el Señor Jesucristo no lo sanó inmediatamente, sino lo primero que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Sabía Jesús el efecto que iba a traer sobre los fariseos, porque el único con poder para perdonar pecados es Dios. Y eso es lo que le dicen: el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, y eso lo hace en Jerusalén, y para eso hay que llevar un corderito, y tiene que pasar por el sacerdote, y ese sacerdote lo sacrifica, y entonces ya es el ritual para el perdón de pecados. Solo Dios lo puede hacer. ¿Y qué dice Jesús? El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y el Señor entonces le dice, les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué hubieras contestado tú? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿no? Es más fácil, al fin eso no se ve de manera exterior, el resultado. Es más fácil decirlo, aunque sería imposible si no fueras Dios. Pero es fácil decirlo. Yo creo que ellos pensaron, pues es fácil decir que tus pecados te son perdonados, porque no va a decir levántate y anda. Ahorita ya se va a ir por la tangente, pensarían algunos. Y en ese momento el Señor le dice, levántate y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó y caminó, anduvo. Así es que el Señor Jesús le estaba demostrando que en efecto, tanto venía a sanar de sus parálisis, como venía a perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo mostró que ciertamente tiene autoridad para perdonar pecados. Y ahí donde nosotros llegamos a Jesús es donde se da el encuentro con el perdón. ¿Dónde fue? ¿Te acuerdas dónde fue cuando Jesús experimentaste ese perdón sobre tu vida? Algunos fue en una iglesia, en mi caso no fue en una iglesia, en mi caso fue en la sala de mi casa, donde yo traía tanta carga que me encontré con el Señor Jesucristo y escuché de Él decirme, Toño, tus pecados te son perdonados. Ya no tienes que cargarlos tú, ya los cargué. Lo escuché y lo sentí y mis pecados fueron perdonados. ¿Cuándo fue que tú lo experimentaste? ¿Cuándo fue que lo viviste? En algunos casos, vuelvo a repetir,
En una predicación pudo haber sido, pero en otros casos pudo haber sido en otro lugar, no necesariamente en un templo, porque no se trata del lugar, se trata de la persona. ¿Y quién es la persona que está perdonando pecados? Jesucristo, Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? Ahí donde tú lo invoques, donde tú abras tu corazón, donde tú le expongas la situación de tu pecado, allí está Él presente. Y luego vemos a Mateo, de traidor de su pueblo, porque era publicano y los judíos lo consideraban un traidor, porque estaba al servicio de los romanos, cuyo sistema de explotación era a través de los impuestos. Así es que los judíos que trabajaban para los romanos como recaudadores eran traidores a su pueblo, y este hombre era un traidor a su pueblo. Seguramente él estaba amando mucho el dinero para llegar a ser tan traidor a sus ideales, traidor a sus valores. Así es que Mateo se sabía que no tenía la forma de agradar a Dios en base a su profesión. Y en el versículo 27 dice: sentado al banco de los tributos públicos estaba un publicano llamado Leví, a quien después llamó Mateo. Y fíjense cómo fue el llamado. No sabemos si Jesús fijó su mirada en él, pero seguramente lo hizo. Y una palabra, ¿qué palabra fue la que hizo mover por completo a Mateo? Sígueme, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Le siguió. Nadie le hubiera esperado, nadie. Leví no hubiera esperado que ese día le cambiaría la vida a Jesús, ni los discípulos pensarían que él iba a llamar a un publicano, ni los fariseos estuvieran pensando, se esperaban que Jesús hiciera de tal manera este llamamiento, ya que este publicano realmente sí eran unos grandes pecadores. Y este pecado seguramente lo traía oprimido a un hombre que tenía maneras de eludir su condición pecaminosa a través del agrado que le daba tener la riqueza que tenía. Dice que tenía muchos amigos publicanos. Entre ellos había forma de pasársela bien para olvidar la conciencia que les atormentaría. Pero Jesucristo tenía que verlo y tenía que hablar con él. Porque Jesucristo sí sabe lo que pasa en cada corazón. Sabe lo que pasa en un corazón pecaminoso. Sabe lo que significa traer la culpa por estar arrastrando situaciones de pecado que no has resuelto. El Señor sabe muy bien la condición de tu pecado. Y esa condición de tu pecado quizás tú trates de eludirla a través de ciertas maneras en que escapas a la conciencia. Pero al final allí está, la condición de pecado allí está. Y Jesucristo va a buscar llamar al pecador, porque no vino a llamar al justo, sino al pecador, precisamente. Y fíjate con qué palabra lo convence a Mateo de que era la hora de cambiar. Sígueme, sígueme. Con eso fue suficiente para que Leví lo siguiera y Leví encontrara la paz. No tan solo iba a ser un perdón sobre lo que estaba haciendo, sino también un cambio de vida, y es lo que Jesucristo quiere hacer, porque lo puede hacer, porque tú puedes iniciar un cambio de vida, cueste lo que cueste. Jesucristo te puede dar el cambio de vida. Trabajamos con adictos y tratamos de hacerle ver al adicto que cuando regrese, mira, le pregunto, ¿y cuánto te falta? Pastor, me faltan 57 días. ¿Cuántas horas? 3 horas. ¿Cuántos minutos?
20 minutos. ¿Cuántos segundos? 385. Están pensando a qué hora van a salir. Pero ¿van a salir para qué? ¿Para qué van a salir si no pagan el precio de lo que es vivir en una nueva vida? Y en muchos casos es romper con las viejas amistades. No tan solo amistades, viejos hábitos que saben que tienen que cortar. Porque si no cortan con esos hábitos, no van a poder superar su problema de pecado que los está matando. Los tienen en condición de muertos. ¿Y sabes qué es lo que hace un hábito de pecado? Nos tiene en condición de muertos. Nos vuelve inútiles para con el reino de Dios si tú mantienes una condición de pecado que Jesús te está diciendo, basta, eso ya no. Pero tú le das vueltas y le das vueltas. No, sí puedo seguirle robando la señal del vecino y el TV cable que ya me lo robé. Y no, sí puedo, no es tanto, es poquito, señor. Ay, ¿qué pasa? Nada más son 300 pesos al mes que le vuelo y le hice, y entre los dos nos asociamos para que entre los dos paguemos la señal de TV. Digo, como un ejemplo, ¿verdad? Tantas cosas que pueden estar sucediendo, que estamos guardando esa condición desviada, a la cual el Señor nos está diciendo, ya basta, sígueme, paga el precio. Así es que también hubo ese cambio, de traidor a leal al Señor. Mateo. Luego el paralítico, de la culpa al perdón, se sentía culpable por causa de su pecado, al perdón. Y luego tenemos en el leproso, de la soledad a la integración, volvió a estar con los suyos. Y vemos en Pedro, del fracaso a la vida próspera. 4 aspectos de cambio, porque Jesús hizo la diferencia. Y Jesús viene a hacer eso en nuestras vidas, viene a hacer la diferencia. El Señor viene a poner una nueva vida. El vino no se echa, termina diciendo en el capítulo, no se pone en un odre viejo, se tiene que poner en un odre nuevo. Tienen que ser nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Me acuerdo en una ocasión una mujer que estaba en un inicio de pláticas bíblicas, paso a paso, sin yo decirle demasiado, pero la Biblia hablando a su corazón, llegó el momento en que pudo deshacerse de todas sus imágenes. Y dice, ¿va usted a creer, pastor? Cuando rompí a la Virgen, era papel maché, lo hacen de papel maché, no es fácil, es como las piñatas, no es fácil de romperlas, ya no las hacen de cerámica, las hacen de papel maché. Cuando rompí mi Virgen, ya ve que es papel envuelto, y dice, puras revistas pornográficas, o sea, imágenes en eso lo hicieron, los que hicieron esa imagen, en revistas pornográficas, en puras fotos ahí. Ay, dije, ¿qué es lo que estaba yo adorando? Así es, detrás de un ídolo hay un demonio. Y tantos pueden ser las situaciones que eviten romper esos viejos odres que ya no necesitan, ya no deben de estar formando parte de nuestra vida, porque Jesús viene a ofrecer el cambio. ¿Quién proveerá? Porque si tú te deshaces de un ídolo o un hábito que es un ídolo, ¿quién va a proveer? Amado Dios, Padre nuestro, tú eres quien viene a darnos la oportunidad del cambio. Tú viniste a llamar no a los justos, sino a los pecadores, y a darnos la oportunidad no tan solo de ver tus maravillas, sino también disfrutar en nosotros el cambio que tú vienes a dar. Señor, queremos más de ti. Y danos la oportunidad de que en base a tu poder, nosotros, Señor, podamos dejar las cosas que ya no conviene que nosotros sigamos atesorando. Señor, tú lo ofreces, el cambio en totalidad.
Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto. Cielo
bless you.